Bienvenidos a una nueva edición de Vigo a Debate y seguimos centrados en una clave o en un ámbito económico. Así hicimos la semana pasada hablando de la crisis de los microchips, de cómo estaba afectando a la industria, especialmente a la automoción. Y hoy seguiremos en un ámbito económico, pero diferente, porque vamos a centrar principalmente el debate en materia laboral, porque ha habido noticia, ya sabéis recientemente, habéis escuchado en los diferentes medios de comunicación y que ayer mismo se hizo oficial en el Consejo de Ministros, que es el aumento del salario mínimo interprofesional, que sube a los 965 euros brutos al mes. Antes estaba en 950, por tanto supone unos 15 euros más en el caso de los trabajadores con jornada completa y con un salario que se abona en 14 pagas. Ya sabéis que se llegó a un acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos, del que se desmarcaron los empresarios, y que este incremento salarial ya tiene efectos desde el 1 de septiembre. Así que, por tanto, ya se tiene que reflejar en la nómina de este mes. Y es un tema, evidentemente, que da para debate de todo tipo de opiniones y de vistas, y que también queremos ampliar porque hay otros asuntos encima de la mesa y que van ocurriendo con el paso de los días, como por ejemplo esa prórroga de los ERTEs, que también va a ser oficial. Así que saludamos a los tres invitados que nos acompañan el día de hoy, que son los que realmente saben de este tema. En primer lugar, saludamos al presidente de la Confederación de Empresarios de la provincia de Pontevedra, Jorge Cebreiros. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. También nos acompaña hoy el catedrático del Departamento de Dereito de Traballo e da Seguridade Social de la Universidad de Vigo, Jaime Cabeza. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también nos acompaña el secretario comarcal da CIGA en Vigo, Alberto González. ¿Qué tal? Muy boa tarde. Hola, moi boa tarde. Pois unha vez saudados todos, pois se queredes xa por orden no que vos presentei, que vos parece esta ampliación do salario mínimo? Si creéis que es buena ou non, si es suficiente, se queda corta, si va a tener efectos positivos, negativos. Bueno, una primera impresión, así que empezamos contigo, Jorge. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que nosotros no entramos al debate que está de moda en este último día de si esta subida es alta, baja, una mierda o no. No es ese el debate. Los empresarios hemos dicho que no es el momento de esa subida. No cuestionamos la necesidad y no cuestionamos el importe. Lo que cuestionamos es el momento por el entorno en el cual se están encontrando las empresas, algunas que no han salido aún del impacto económico que en su actividad económica normal le ha generado el COVID, y por otra parte, en un entorno, y lo acabas de comentar, en donde hay una subida de los costes de las materias primas críticas, no solo los semiconductores o los chips, está subiendo de una forma que parece no tener control y que no es coyuntural, al menos bajo nuestro punto de vista, sino de alguna forma estructural, y por lo menos no vamos a ver cómo salir de ella, que es el coste energético, tanto gas. Hoy nos hemos desayunado con el coste del petróleo, con el incremento del coste del petróleo, pero también el factor energético. Y a todo esto pues hay que sumarle pues algunos mensajes que efectivamente complican el poder llegar a un acuerdo, en este caso puntual, de la subida del salario mínimo, que es la promesa de seguir subiendo por encima hasta llegar a ese 60% del salario medio, cosa que en Galicia ya está en estos momentos por encima de ese tope, o una amenazada derogación de la reforma laboral que, hombre, tendrá sus puntos de mejora, pero ha demostrado con el instrumento de los ERTE que ha sido un instrumento y que ha sido una fórmula de flexibilidad pues muy adecuada para superar esta crisis, ¿no? Por tanto, no entramos tanto en el debate de la cantidad, sino del momento y el entorno en el cual se produce este incremento del salario mínimo, que se suma a ya una subida de prácticamente el 30% en los últimos 2 años. Jaime. Sí, vale, a verdade é que probablemente neste asunto manteña unha postura, digamos, bastante matizada, porque, a ver, na miña opinión, desde a perspectiva, digamos, teórica das relacións laborais, esta subida, xa o reconocía Jorge, é necesaria na liña de aproximación a este compromiso internacional de que a Carta Social Europea impón que a retribución sexa o 60% do promedio do país. E aí está
o problema no que efectivamente dicía Jorge, neste mundo das relacións laborais do que se trata de chegar a consenso. E leva razón, é dicir, Galiza ten un salario promediado inferior ao que ten a media do Estado español. E neste contexto a pregunta é, bueno, debe haber alguna especialidade? Parece que esta é unha historia que sempre está roldando na cabeza das nosas discusións. E, bueno, eu sempre digo o mesmo. Ao mellor xa chegou o tempo de que pensáramos en realidade, na construción, na medida do posible e do desexable, dun marco galego de relacións laborais, que afecte, por suposto, tamén a negociación colectiva. O que non pode ser é que teñamos tan poucos convenios colectivos autonómicos e, en definitiva, que, efectivamente, si plasmamos esta idea de poñer no punto do centro a nosa situación particular, o fagamos para todos. E aí me gustaría, por exemplo, que se renovaran moitos convenios provinciais que están pendentes de renovar. Pero, en definitiva, a ver, que foi? Unha suba de 15 euros mensuais, unha suba que, ademais, o que quixera expresar son dúas ideas que creo que son importantes. Primeira, hai moita parte da poboación activa que está directamente afectada polo salario mínimo interprofesional. Por tanto, a nivel de consumo é un activador do consumo. Un activador do consumo necesario, digamos, do que está no limiar da sostenibilidade social, no salario mínimo interprofesional. 15 euros pode ser pouco ou moito, depende da perspectiva, pero cando menos lanza unha mensaxe de que non se queda conxelado. No 2019 houve un incremento moito máis notable e aos feitos me remito. Non houve, desde logo, un impacto adverso en termos de emprego. O impacto adverso veu o ano seguinte, pero por cuestións moi diferenciadas precisamente da suba do salario mínimo interprofesional. E segunda reflexión, a feminización do salario mínimo interprofesional. Está claro, non? Se lle puséramos xénero, as persoas que perciben o salario mínimo interprofesional, a pegada que hai nas mulleres é moito máis grande da que hai nos homens. E iso ten que ver tamén con pobreza feminina e con outro tipo de discursos que debíamos manter. Entón, eu estou bastante conforme con esta suba, precisamente porque creo que lanza as dúas mensaxes ao mesmo tempo. Que ten que subir e que ten que subir ao mesmo tempo con certa moderación, porque tamén é certo que hai elementos de incertidumes na liña que sostiña Jorge, que evidentemente como observadores das relacións laborais debemos ter moi en conta. Alberto? Bueno, eu no tema da suba xa o temos manifestado en máis dunha ocasión, non? Para nós o acordo para incrementar estes 15 euros o salario mínimo, para nós é unha vida que aparentemente moi vistosa desde o punto de vista mediático, coa que o goberno español nos entendemos que pretende lavar a cara un pouco das promesas incumpridas en relación á política laboral, pero para nós é abertamente insuficiente. Non vou a decir, como dixo Cebreiros, que unha merda, pero sí, o que alguna xente pode decir que unha merda, pero sí decir que para nós é claramente insuficiente, non? Porque este incremento acordado entre o goberno español e o goberno España, de PSOE, Podemos, e os sindicatos estatales de comisiones UGT, para nós dificulta o cumprimento dos compromisos acordados polo propio Estado español na Carta Social Europea de chegar aos 1.150 euros, que é o 60% do salario medio actual. E, ademais, decir que a suba do 1,5% que foi pactada non compensa a perda de poder adquisitivo, tendo en conta que o IPC acadou en Galiza o 3,9% en agosto, e agora, acabo de escoitar por la mañá nas noticias, que xa este mes de setembro xa estaba no 4% no Estado. Non sei o dato de Galicia, pero calculo que por aí andará tamén. E estamos diante para nós, dun aumento raquítico de escasísima efectividade, tal como recoñeceu o propio Ministerio de Traballo a cualificalo, creo que dixo de desconselación, que era apenas unha desconselación. E con este pacto, para nós o que se produce é unha escenificación que non é creíble, na que a patronal, por certo, interpreta, non o caso que da intervención de Cebreiros, pero si da COE, a nivel xeral interpreta un desencontro co propio Ministerio
que nós non o creemos moito, porque os seus representantes participaron na comisión de expertos, igual que estaba a Comisión Obreras, UGT e o propio goberno, que avalou este mismo incremento. E para nós de nada vale que o Estado español ratifique formalmente a actualización da Carta Social Europea para despois reducila a papel mollado. E neste sentido, convén señalar que o artigo 4 da Carta Social Europea recoñece expresamente o dereito das persoas traballadoras a unha remuneración suficiente que lles proporcione a elas e a súas familias un nivel, eles chamalle decoroso, nos decimos un nivel de vida digno, non? E o Comité de Dereitos Sociales de Europa estableceu ese salario decoroso, como din eles, situando a lo menos no 60% do salario medio, é dicir, que estaríamos falando de 1.150 euros. E eu creo tamén, hai un dato que eu creo que é importante soliñar, que o goberno utilizou datos vellos para justificar esta suba, en base ao Comité de Expertos, que sería unha suba para o 2021 de entre 1,3 e un 2, creo recordar, un 2%, cando o IPC actual, como acabo de comentar, xa aumentou, decía o 3,9, o 4 no mes de setembro, e no conxunto de Estado o 3,3%. Repito, e o dato de hoxe o do 4%. Mais a Comisión de Expertos colleu como referencia para calcular o SMI os datos aportados pola enquisa de estrutura salarial do ano 2018. É dicir, cando o salario medio mensual do último trimestre no 2020 foi de 1.900 euros, 1.999, 1.900 euros. E cando fixo ese salario medio anual, fixo a conta polos 1.028 euros, quero dicir, por 14 pagas. Por lo tanto, o 60% dese salario deste ano 2021 debería ser como mínimo, entendemos nos, de 1.139 euros, aproximadamente uns 165 euros máis ao mes da suba que se aplicou por parte do goberno. E a todo isto temos que engadirlle as diferentes subas que vai haber, é dicir, e que do 2021, 2022, 2023, que se perderán ao aplicar o cálculo de, como acabo de comentar, do 2018, sin ter en conta todas as subas, evidentemente, as subas se vai perder poder adquisitivo con respecto ao que deberíamos ter a día de hoxe, non? E xa para rematar, non dicir que mentras a maioría dos estados aumentaban en Europa o salario medio no ano 2020, o Estado español conxelouno. E no 2021 aplica unha suba moi por debaixo do IPC, facendo perder poder adquisitivo aos traballadores e as traballadoras máis necesitadas nun momento que eu estou completamente de acordo, de crisis como actual. Sí. Por eso entendo que para nós é claramente insuficiente e que isto non vamos, que se queda corto. Sí. Ya veo que hai opiniones para todos os gustos, non sei se por alusións, porque houve así algún comentario entre vos, non sei se Jorge quere apuntar algo máis sobre este respecto. Bueno, la alusión fue cariñosa. La cita de que la subida de los 15 euros es una mierda no es mía, es de un secretario general de una organización sindical. Yo simplemente la reproducía, a mí no me parece una mierda. Por otra parte, también decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que se está planteando, que la inflación va a ser superior a esa subida. También estoy de acuerdo con lo que planteaba el profesor Cabezas, ¿no? Tenemos que hacer un diferencial entre Galicia y el resto del territorio, porque lo que estamos viendo es que se están firmando convenios a nivel estatal que en el caso de Galicia generan serios trastornos en la relación laboral dentro de las empresas, ¿no? Incluso problemas de competitividad para las empresas. Pero yo solo quiero hacer una reflexión. Cuando se habla de que la inflación está afectando a los ciudadanos, es cierto, pero también a las empresas, ¿eh? Las empresas con esta inflación desbocada que estamos teniendo, por mucho que los expertos nos digan que es coyuntural, si cerramos el año con una inflación de más del 3 o del 3,5%, eso va a reindexar muchas cosas. Y esto incrementa, bueno, y además va a ser, esta inflación fundamentalmente viene por los costes energéticos, son los que más están afectando y más van a seguir afectando, no solo por el incremento del consumo, al menos nosotros no tenemos esa información, sino por el coste energético. Si esto sigue, y tal como el mercado de futuros está avanzando para los 2 próximos años, esto no se resuelve, el coste energético en el próximo año y el coste de las materias primas
en el próximo año, que en algún caso han incrementado el 100%. En el caso de los fletes, de los costes logísticos, se han multiplicado por 5 o por 6. Eso es lo que yo quiero trasladar al ánimo de los espectadores. Que puedo estar de acuerdo con que haya que subir el salario mínimo, pero ligado a esa subida del salario mínimo, tendremos que poner también algo de parte de los gobiernos para legislar, para que las empresas no tengan que aceptar o asumir la subida de todos estos costes sin poder, por ejemplo, repercutir esta indexación de precios en la obra pública. Es decir, hoy hemos visto una declaración de un ministro diciendo, o de una ministra, que no se va a reindexar los precios ofertados en contratos plurianuales a las administraciones públicas. Por tanto, nuestras empresas están asumiendo el coste de la subida del salario mínimo, aquellas que tengan algunos de ese 1,5 millones de trabajadores, le va a subir la seguridad social correspondiente, la parte proporcional, le están subiendo sus materias primas y sus costes energéticos, y es el propio gobierno que legisla el salario mínimo, que esto no es de ayer, esto ya desde principio de mes estaba decidido, el que impide que una empresa que presta servicios de limpieza y por tanto es intensiva en mano de obra, le tenga que subir el salario mínimo a sus trabajadores, pero no pueda repercutir algo de esa subida que es impuesta. Bueno, pues esto está generando un problema. Esto tenemos que saberlo, que genera un problema grave de competitividad en las empresas y de cambio de condiciones y de cambio unilateral de condiciones. Simplemente matizar esas cosas. Sí. Jaime, que podríamos comentar, incidiendo en lo que está comentando Jorge tamén, que valorabas positivamente esta subida, pero claro, o tema é que está subindo os prezos, que sube o coste enerxético, es que a estas persoas, este 1,5 millóns a nivel nacional, non lle compensa eses 15 euros por todo a maiores que ten que pagar, ou incluso a propia cesta da compra. Aí temos un conflicto, non, digamos, de intereses. Bueno, a ver, a mí me parece que dependendo das achegas de cada familia hai que concederlle o valor que ten a suba por pequena que sexa. E a mí me parece que no fondo estamos falando das circunstancias desde unha perspectiva de que estamos no fondo conformes con que o salario mínimo debería subir, como desde unha perspectiva, digamos así, de horizonte, ¿no? A mí é algo que me preocupa da expresión, do que expresan Jorge, bueno, do que expresan os dos realmente, ¿no? E é que o salario mínimo interprofesional debería ser un índice de referencia. Un índice referencial, digamos, de limiar básico de achegas a un traballador. Pero o problema é que no noso país non é un índice referencial. É a realidade de máis do 30% da poboación activa. E aquí, digamos que temos un problema. Temos un problema que ven herdado de algo que é a reforma laboral do ano 2012. Que é un descenso salarial e, basicamente, unha perda da forza vinculante dos convenios colectivos. E de que nos está pasando? Que a percentaxe de persoas que cobran o salario mínimo intraprofesional creceu máis dun 60% nos últimos 7 anos. Claro, neste contexto importa moitísimo. Sí. O problema é que temos unhas tabas salariais moi achatadas. Moi achatadas. Os traballadores e traballadores non están motivados porque os seus salarios non se asustan ás súas clasificacións profesionais e entón somos un país no que unha decisión gubernamental que debía ser, insisto, meramente referencial para ver que parte das achegas non son embargables, para saber como referimos certo tipo de prestacións sociais, no fondo é fundamentalista. Entón, este é o noso asunto paradóxico. Por que está no 60% e a Carta Social Europea? Porque a Carta Social Europea non está pensando no salario mínimo, está pensando únicamente no marco referencial. Pero nun país no que, insisto, máis do 30% da poboación cobra salario mínimo interprofesional non é un país digno. Non é un país no que, evidentemente, a negociación colectiva estea funcionando. E aquí me parece que temos, basicamente, o reto. O reto é renovar o noso tecido de convenios sectoriais. Porque os sectoriais son os que favorecen non as organizacións sindicais, sino, basicamente, a pequena empresa. Falo
por protección da pequena empresa, que ve esta competencia, digamos, injusta das grandes corporacións, ademais a baixa en temas salariais. Entón, iso é o que quero expresar, non? A deformidade que ten un modelo que ten tanta xente cobrando o salario mínimo interprofesional. E, desde logo, ese é o problema que ten cada revisión do salario mínimo. Alberto, algún apunte máis sobre isto, despois de escoitar de novo os Sí. teus compañeros de debate? Sí, bueno, eu comparto o que acaba de comentar Jaime, é dicir que é verdad, é dicir que Galicia que dos salarios máis baixos, temos os salarios máis baixos de todo o Estado español, e estamos nunha situación onde estamos falando do salario mínimo interprofesional, por eso facemos tanto fincapé neste tema, porque moita xente é que non chegaba nin a ese salario, é dicir, que estamos vivindo unha situación de pobreza en este país enorme, e é certo que, sobre todo, debido á reforma laboral do 2012, vimos como cada vez máis os salarios quedaron moito máis precarizados, que decir, a situación laboral se precarizou moito máis e os salarios quedaron moito máis menguados. É dicir, que por eso cando estamos falando de que nos parece cativo esta subida é porque estamos vivendo unha situación realmente dura e entendemos que esta subida vai afectar a un tanto por cento moi alto. Decía Jaime claramente, é dicir, que máis do 30% da población está vinculada a ese salario mínimo. Por lo tanto, para nós é máis necesario que nunca. É certo que co IPC, que todo isto afecta ás empresas. Claro que afecta ás empresas, a subida da enerxía afecta ás empresas, pero eso ten que ser o goberno que tome medidas. É dicir, aí claramente nos defendemos, eu digo como sindicato, eu digo que defendemos desde hai moitos anos, que eu non entendo como a patronal galega non se pon tamén do noso lado neste tema, que a defensa dunha tarifa pública, unha tarifa eléctrica galega. É que non o entendemos. E non o entendemos, sobre todo, cando nos podíamos aproveitar certo tipo de riquezas, en este caso a enerxía do noso país, para explotala no noso beneficio. Primeiro, desde o noso punto de vista sindical, para acabar ca pobreza enerxética que vive unha parte importante da nosa población, que non pode encender a calefacción. Pero, por outra parte, tamén, desde un punto de vista empresarial. É dicir, o gasto enerxético é o segundo gasto das propias empresas, despois do gasto salarial, é o gasto enerxético. E este gasto enerxético, un país productor, excedentario, que non debo decir que regalamos enerxía, pero que a enerxía é esquilmada, sí, regalamos, porque é esquilmada, non sacamos ningún tipo de beneficio, nos entendemos que nos teríamos que sacar algún tipo de beneficio xa despois de toda a desfeita que hubo no século pasado e en este século, e o que non entendemos sinceramente, máis que criticar en abstracto, en xeral ao goberno, eu creo que había que coller e facer, se digo máis, hasta un frente común en defensa desa tarifa eléctrica, porque nos beneficiaría a todos. Digo método da tarifa eléctrica así de soslayo, porque parte deste IPC que estamos vendo agora, ven derivado dese gasto enerxético. Aparte de outro tipo de cousas, como pode ser o tipo de tarifa e como vai derivado e como é a tarifa da luz e como se utiliza o precio do gas, por exemplo, para marcar o precio de todo o resto de enerxía que está utilizando. Cando nós, xa digo, tenemos unha enerxía barata, e non entendemos como a tarifa da luz, por exemplo, é tan cara, sabendo que se está facendo trampas cando se está utilizando a enerxía máis cara para marcar o precio de toda a tarifa. Pero dito eso, eu entendo que hai cousas que sí se poderían facer, sí poderían axudar a mellorar a economía do país e, por suposto, por unha parte as empresas e polo que nos compite na creación de emprego e, por suposto, dignificar os salarios da población, as xentes traballadoras. Hay un tema que se ha colado también en la actualidad de los últimos días, que es estas declaraciones del ministro de Hacienda y Seguridad Social, de José Luis Escrivá, que pidió aumentar la edad de jubilación y algo así como impulsar un cambio cultural para trabajar más entre los 55 y los 75 años. Algunos se asustaron, ya hubo reacciones de todo tipo, contrarias, incluso parece ser que dentro del propio gobierno hubo algún tirón de orejas al ministro por decir estas palabras, pero a lo mejor esta idea que se ha dicho públicamente es la que subyace interiormente y que a lo mejor es la única solución que vemos para aguantar este sistema nacional de pensiones que tenemos actualmente. ¿Cómo veis no sé si que se le fue de la boca, digamos, o que realmente esto es una idea que a lo mejor está encima de la mesa y vamos a tener que aplicar en un futuro, querramos o no? Jorge. Bueno, yo tengo que reconocer que desde el punto de vista personal,
llevo algún tiempo sin entrar al debate de lo que comunican ciertos políticos y miembros del gobierno en el día a día. Lo que no venga como un documento serio a una mesa de diálogo social donde todos estemos sentados, se vean los pros, los contras y realmente sea un documento de trabajo, yo creo que todas estas declaraciones lo único que hacen es enrarecer el diálogo. Porque, claro, efectivamente, bueno, los empresarios yo creo que trabajan más allá de los 65, con lo cual parece que eso no es una novedad. Conozco muchos, incluso que superan los 75 y están a pie del cañón. Pero yo creo que tiene que ser serio y tiene que atender a una reforma profunda del sistema de pensiones, ver cuáles son los fondos que realmente se necesitan, de dónde se nutren, si del presupuesto general del Estado o de las aportaciones de trabajadores y cuotas sociales. Si queremos efectivamente prolongar la edad de jubilación, ¿qué vamos a hacer con los jóvenes que no tienen un puesto de trabajo? Yo creo que el debate es mucho más profundo que una declaración a modo de globo sonda, a ver cómo reaccionamos y que entiendo que rompe el diálogo social y la tranquilidad que en estos momentos más que nunca deberíamos tener. Por tanto, me vas a permitir que no lo valore. Es decir, cuando el señor Escrivá o cualquier otro ministro nos traslade un documento a una mesa en donde estemos convocados sindicatos y organizaciones empresariales, y el gobierno, por supuesto, pues debatiremos seriamente. Pero el problema de las pensiones es muchísimo más complicado de resolver y requiere un profundo análisis que no una declaración un día en una tertulia. Tenemos que hacer una breve pausa publicitaria y continuamos en este Vigo Debate hablando de cuestiones laborales, económicas, salario mínimo, edad de jubilación y con ello seguiremos.